Yo quisiera esta noche comenzar hablándole, no inicialmente como el pastor Willy, pero hablándole como un empresario. Y después ir a la parte bíblica. Quiero tratar los dos antes de empezar a tener una conversación entre nosotros. Y estas son opiniones mías muy personales, no son bíblicas, son simplemente comentarios que yo hago, que son parte de base de lo que vamos a hablar aquí esta noche. Número uno, yo creo que como un empresario, como una persona en cualquier negocio que estés, puedes estar en real estate, puedes estar en construcción, puedes estar en servicio, puedes tener un salón de belleza. Si tú no estás enfocado en la materia principal de tu negocio, de tu oficio, si tú no eres un estudiante ferviente de esa materia, si tú no tienes la curiosidad de un niño de aprender más, de expandir tu horizonte, en un mundo competitivo, estás perdido. Si tú en tu negocio tratas de ser lo que dicen en inglés, jack of all trades, una persona que hace de todo, como un handyman. Y esto no es una crítica a ser handyman. Nosotros tenemos un handyman que nos resuelve 1000 problemas en nuestra casa, así que le damos gracias al Señor por tener handyman. Pero hablando generalmente, si tú quieres ser un jack of all trades, cuando el público, el consumidor, lo que espera es un especialista, espera un experto en su materia, y tú en vez tratas de saber un poquito de muchas cosas, pero no saber mucho de nada, estarás perdido. Si tú en tu negocio tratas de hacer 1001 cosas a la vez, como el hombre que está en el circo y que está balanceando los platos o tratando de llevar un equilibrio. Y yo sé que a veces esto me pone en problema a mí, particularmente con damas y señoras que son mucho más hábiles que el hombre en hacer mucho más cosas a la vez que nosotros. Pero en el tema de los negocios, cuando tú tratas de hacer 1001 cosas a la vez, no terminas haciendo ninguna en una forma excepcional. Y para poder crecer, para poder expandir y para poder tener éxito a nivel empresarial, como están estas dos damas que tienen una compañía que vamos a hablar después en eso, yo creo que tú tienes que estar muy, pero muy enfocado. Y por último, siempre estamos escogiendo y tomando opciones porque vivimos un mundo de muchas opciones. Y hoy en día, más que antes. Porque hoy en día, si tú tienes una duda, tú vas a ChatGPT o cualquier programa de inteligencia artificial y te van a dar 27 variables más para tú escoger. Pero si tú no tienes la visión, si tú no tienes el coraje de tomar decisiones, aunque te duela, aunque te sea la persona más poco popular, y tratas de estar bien con todo el mundo en lo que vas a decidir, también vas a estar perdido. Entonces, esas son cosas que yo te puedo compartir con ustedes, que yo he vivido a través de 40 años de estar en negocios y darme golpes, porque uno aprende más con las caídas que con las subidas. Eso es totalmente. Tú aprendes en el valle. Tú no aprendes cuando estás arriba en la cima. En la cima siempre estás de parranda, de fiesta, pero cuando tú estás en el valle, ahí es donde el calor y el fuego es que te moldea en el valle. Así que estas 4 cosas que yo he compartido son de estar en el valle de los dolores de cabeza y de los golpetazos. Lo bueno es que estamos armados con la palabra de Dios que nos da un sinfín de ejemplos que yo creo que son bien, bien interesantes y los cuales quiero cubrir 3 de ellos antes de abrir el foro para conversar entre nosotros. Número 1. Cristo Jesús nos enseña siempre a resumir y a extraer la esencia de las cosas, de llevar de lo mucho y de lo plural a lo singular y lo esencial. Y hay
un caso donde los fariseos, que siempre estaban tratando de atrapar, de engañar a Cristo Jesús, de entrucarlo, vaya, de llevarlos a un lugar a ver si podía decir, ¿a qué? Ya aquí no cumpliste la ley. Y en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40, los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley, como ustedes sabrán, habían 633 mandamientos. Y Jesús resume los 633, aunque es la única persona vivió, el único hombre que cumplió la ley. La cumplió, la redimió por nosotros. Pero él resume en una. Y él dice, solamente hay una, que es amar a tu Padre, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, a mí eso, aparte de todo lo que está diciendo, me enseña lo importante de siempre, cuando tengas muchas cosas enfrente de ti, de cómo extraer la esencia de lo que tienes enfrente. Y la esencia para Cristo Jesús era una, el amor. Esa era la base de todo. Todos sabemos que la fe obra por el amor. Así que la habilidad, cuando estás en un mundo de negocio y tienes tantas cosas, tantos variables que tienes que decidir, yo creo que una de las maneras esenciales es poder extraer la sustancia de lo que tengas enfrente y decir, de todo lo que estoy leyendo, de todo esto que estoy escuchando, de todo este ruido, y más hoy en día que tenemos tantos estímulos. Tú en tu teléfono tienes la enciclopedia británica, miles y miles y miles de canales de información. ¿Cómo extraer la sustancia? El segundo pasaje que yo quiero cubrir con ustedes es uno que yo sé que tú vas a hablar un poquito de esto, y a mí siempre me gusta mucho, porque yo me puedo identificar con la aldea primitiva donde vivía Marta y María. Un día Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, llega a Cristo Jesús con sus discípulos a la casa. Y no estaba previsto la visita de Cristo Jesús. Las encuentra, que Marta se da cuenta, bueno, llegó Cristo y Jesús y con su hermana María no había nada preparado, la casa seguro que era un pequeño desastre, no había pastelitos, no había postres, no había refrescos para ofrecerle. Y la mayor, Marta, quiere que la hermana, antes que nada, la ayude a arreglar la casa, a preparar cosas para los invitados. Cosas que no eran malas. En otras palabras, Marta no le pide a su hermana que haga algo indebido. Y a veces por eso nos confundimos. A veces no es que estamos solamente escogiendo entre el mal y el bien. Lo que tú tienes que escoger no es solamente el bien, tienes que escoger lo mejor. La mejor cosa. Siempre hay una mejor cosa para hacer. Yo hoy por la mañana estaba en nuestro desayuno de oración que hacemos todos los meses con un grupo de hombres que se reúnen conmigo por la mañana. Varios de ellos están aquí, más 4 de ellos están aquí. Matute, Luis, Álvaro y Georgie. Y yo les mencionaba a ellos que cada vez que tú dices un sí, debes de pensar a todas las cosas que le estás diciendo no con ese sí. Cuando tú dices sí por la mañana que vas a ir a jugar golf por 4 horas, piensa cuando salgas de la casa a todas las cosas que le has dicho no con ese sí. Y Marta se ofende, se enoja con su hermana. Se enoja con su hermana porque su hermana, en vez de estar ayudándolo a ella, su hermana va y se sienta a los pies de Jesús a oír la palabra de Jesús. Y Jesús le dice, esto es en el libro de Lucas, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, solamente una es importante. Tu hermana ha sabido escoger la que es importante, la cual no se le será negada. En el mundo de negocios, como en tu vida personal, vas a tener muchas cosas y muchos compromisos que te van a estar hablando una dirección u otra. Yo les puedo decir que yo pecaba de que yo siempre lo que me alaba era el trabajo. Era una obsesión
con el trabajo por muchos años, por muchos años. Y lo que estaba sacrificando era mi relación con Dios y mi relación con mi esposa y mis hijos, porque los estaba poniendo a todos en segundo y tercer plano. Así que tú cuando escojas algo tienes que tener en cuenta a lo que tú le estás diciendo no con ese sí. Y en ese momento Marta, con el sí de arreglar la casa, de ser cuidadosa, de ser bondadosa, de tener todo listo, se le olvidó lo más importante en ese momento, que era que tenía al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios. Jesús estaba en su casa. La última cosa, antes de abrir, es el tema de enfoque. Y en la vida del hombre, nos damos cuenta y sabemos, estudiando la Biblia, que hay dos personas que han caminado en agua. Dos. Cristo Jesús, que caminaba en agua regularmente, y Pedro, que cuando ve a Cristo Jesús caminar por las aguas, él se asusta, pero se da cuenta que es Cristo Jesús, y Jesús le dice, ven, en obediencia, y fue el único, porque ninguno de los otros y tomaron el paso adelante. Y enfocado en Jesús, con su vista en Jesús, Pedro camina hacia adelante sobre las aguas y toma varios pasos caminando hacia Jesús. Pero ¿qué ocurrió? Se distrayó, se desenfocó. Los vientos, el mar, la preocupación. Cuando tú estás preocupado, eso es un ataque a tu fe. Si tú le dices a alguien en tu trabajo, oye, tú sabes que estoy preocupado, que no sé si va a entrar el contrato que estaba esperando, eso es una declaración de poca fe. Y en ese momento, la poca fe, la debilidad de Pedro se desenfocó y se hundió. El tema aquí es muy simple. Cuando tú pierdes tu enfoque en lo que estés haciendo, en los números, en lo que estén haciendo, en lo que esté haciendo cada uno de ustedes, te hundes. Te hundes. Entonces, este tema de tener prioridades y estar enfocado, yo creo que es importante en todo lo que tú hagas. Si eres pastor y ministro en la iglesia, como marido, esposo y esposa, como empresario o empresaria que tiene su negocio como tiene Alexandria y tiene Grace. Así que el tema de enfoque y prioridad, que a veces las personas no lo piensan, de verdad tratan de hacer muchas cosas a la vez, tratan de hacer un sinfín de cosas, quieren ser algo para todo el mundo, y cuando vienes a ver, después dices, bueno, ¿y qué ha pasado que yo no estoy adelantando? Y cuando empiezas a revisar, vas a darte cuenta que una de estas cosas te están pasando. No has sabido cómo establecer prioridades y no has sabido cómo estar enfocado. Yo típicamente el lunes por la mañana, o si no el domingo, siempre hago un listado de las cosas que quiero hacer la semana entrante. Cuando hagas el listado, asegúrate que del 1 al 10 o del 1 al 15, el número que sea, que lo que pongas número 1 no es lo primero que se te vino a la mente. Y si simplemente estás haciendo como un listado de ir a los mandados, a ir a Publix, que no es necesariamente lo más importante, pero simplemente para que no se te olvide nada, y este es tu plan para la semana entrante, después que tú hagas el primer listado, revísalo y digo, ok, estas son todas las cosas que tengo que hacer, ahora las voy a poner en orden de verdad. No puedes vivir tu vida como si fuera una lista de mandados. Hay personas que ni hacen la lista de mandados y arrancan y pasan la semana lo que pasó. Pero es muy importante, les digo yo a ustedes, el tener enfoque y tener prioridad. Ustedes dos, que son mujeres de números, las dos, contables, han estado toda la vida. En el caso de Grace, que es muy interesante, ella tiene el modelo de negocio de ella es bien interesante. Ella es un negocio fraccional de darle servicios CFO, directores de finanzas, a compañías pequeñas. Ella, estoy seguro que ha visto un incremento tan grande, tan enorme. El número más grande de negocios en los Estados Unidos son compañías pequeñas. ¿Y qué pasa con esas compañías que son de 10 a 20 personas? No tienen la nómina para tener un CFO
ganando $150,000 estando en la oficina. Y ellos hacen eso, no hemos hablado, pero tengo que asumir que ese es el modelo. Y ahora se han unido estos dos powerhouses de números, que a mí me encanta ver dos mujeres que están echando para adelante, llevando sus negocios adelante. Pero háblame un poquito, Grace, tú como emprendedora, y tú que has sido auditora mirando negocios de otros, diciendo lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. Cuéntanos en la experiencia de ustedes dos, estos dos temas, cómo es que ustedes los ven, tanto desde el punto de vista de negocio, como también la base bíblica que acabo de mencionar con los diferentes 3 escrituras. Grace. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pastor Willie, por tenernos. Aquí es un placer, un honor. Y this topic, voy a hablar en Spanglish, porque el español solamente, algunas veces no me fluye. Pero esto para mí es muy importante, es algo que nosotros le explicamos a dueños de compañía. Lo que sí quería saber un poco de la audiencia, ¿cuántas personas están aquí porque tienen un equipo más de 2 personas con ellos en su compañía? Más de 2 personas en su compañía. ¿Y cuáles están aquí porque quieren un crecimiento personal? O sea, puede ser de negocio. Ok, perfecto. Para entender un poco la dinámica de la audiencia. Bueno, una cosa que es muy importante es entender la diferencia de la parte financiera de nosotros como persona, ¿verdad? Las responsabilidades que tenemos en nuestras vidas y cómo se separa con la parte del negocio. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con negocios o personas así, porque nosotros hacemos el ABC, a contabilidad, bookkeeping y también hacemos CFO, pero aparte de eso les ayudamos a las compañías o a las personas con estratégicas de taxes. Pero lo que vemos muchas veces es que todo lo ajuntan, ¿verdad? La parte del carro personal con la oficina, o sea, todo tienen una mezcla, lo pagan de este banco, de aquel. No hay separación de lo que es mío como persona y lo que le merece al negocio. Y el negocio en sí es como una persona. Es un entity que necesita su propio cuidado, su propia cuenta de ahorro, su propio cash flow, o sea, es algo individual como yo. La separación de cada uno es muy importante y quería compartir, porque esto es algo, cuando hablamos de María y Martha, right? Y la separación de cada uno, es importante saber, te puedes gastar el dinero donde tú quieras, pero hay una manera mejor de gastar el dinero. Puedes coger un budget de tu compañía como tú quieras, pero hay una manera mejor de manejar el budget de tu compañía. Por ejemplo, si estamos hablando de los negocios, que yo traje un little board para explicarlo un poco mejor, pero de manera de negocio, nosotros lo que hacemos es trabajamos con una fórmula, ¿ok? Hay un código en los taxes que se llama NCIS, NCIS, y ese código lo que te da, si tú buscas especialmente ahora con toda la tecnología artificial, puedes poner el código tuyo. Toda compañía lo tiene. Por ejemplo, si yo tengo compañía de pelo, mi compañía de pelo tiene un código. Ese código yo lo puedo poner y le puedo preguntar a ChatGPT, ¿cuál es el averaje de gastos operativos para este código? Y me va a dar un 30%, por decirlo así, ¿ok? Entonces, ¿qué yo hago con ese número? Y ahora vamos a decir que yo, como empresaria, con mi compañía de pelo, yo quiero hacer una ganancia de un 30%, ¿ok? Entonces tenemos 30% de gastos, 30% de ganancia, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es ir a mi statement, a mi profit and loss, y mirar a ver a dónde están mis gastos operativos. No estoy hablando de gastos de los materiales que necesito para hacer el pelo, no, para operar la compañía. O sea, si necesito una recepcionista, si necesito un subscription, algo así, esos son los gastos operativos. Esto se me hace más fácil si lo escribo y se les enseño un poco, que hasta trae esto. I brought show and tell, para que no se me olviden los números. Entonces, al punto que iba, decimos 30% es gasto operativo, 30% es lo que yo quiero hacer de ganancia, ¿ok? Y ahora me estoy gastando
Eso es lo que me dice el NCIS. Sí, el 30% es lo que te debes estar gastando. Yo quiero un 30%. ¿Cuánto te dice el NCIS? Que más o menos el averaje es de acuerdo al grupo donde tú estás. Vamos a decir que el 30% que yo quiero es el 30% que me dice el NCIS. Ok, estoy siendo realística con lo que yo quiero que el negocio me dé de regreso. Ok, aquí ya estamos. Entonces, después me dice, bueno, en el payroll debes de gastar, no, en los gastos de la parte de pelo te debes de gastar vamos a ponerle un 10%. ¿Ok? Esto es muy importante de saber, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos esto, después vamos a los libros de las personas, miramos a ver que la parte operativa, ellos se están gastando un 70% y quieren un 30% de ganancias y le cuesta 10% comprar el producto. La matemática no da. Entonces, cuando uno empieza a comparar donde uno debe de estar con el negocio, a dónde estás, empiezas a entender la diferencia entre lo que es bueno saber tus números, pero es mejor entender que hay números que son más adecuados por el tipo de negocio que tienes. Entonces esa es la parte de negocio. Es muy importante ser realística a dónde está la industria. Puede ser que la industria donde estás te puede dar una ganancia de un 50%. Puede ser que no. Ahora, el problema que pasa, y con esto termino para dejar que Alexandria de su parte, lo que pasa también es que hay una ganancia de 30% en el negocio perfecto. Pero en mi vida yo necesito un 50% porque tengo un Mercedes y tengo una vida muy cara y me gustan todos los restaurantes muy, muy bonitos y solo quiero ir VIP a todos los eventos. Entonces, sorry negocio, pero mi vida necesita el 50%. Ok, entonces ¿de dónde lo vas a quitar? Por uno, el negocio no te da un 50%. El negocio en la industria esa solo te da un 30%. Muchas veces lo que nosotros hacemos cuando tenemos esta conversación, que no es fácil, nosotros trabajamos con compañías que hacen un averaje entre 2 a 10 millones de dólares al top line. O sea que la mayoría de las personas que son dueños son millonarios. Es muy difícil decirle a alguien que gana millones de dólares, sorry, no te puedes gastar $10,000 en una cartera para tu esposa. ¿Por qué? Porque no te preocupes, el próximo año lo hacemos, el próximo año. Pero lo hay y lo entendemos. Queremos, o sea, todo el mundo vive de acuerdo a las cosas y los gustos que ellos tienen. No es que está mal que se quieran gastar $10,000, es que no es justa. O sea, el número no está ahí. Lo podemos llevar ahí eventualmente. Entonces, después de ahí, miramos a ver, de parte personal, porque hay personas aquí que quieren madurar en las finanzas de parte personal. Bueno, lo primero es lo primero. Dios es lo primero. No tuvieras lo que tienes si Dios no te lo hubiera dado. Entonces, ¿cómo le puedes diezmar? ¿Cómo le puedes dar una ofrenda? ¿Cómo puedes aportar financieramente al reino de Dios si no sabes cómo administrar tu dinero? No se puede. Todo el mundo tiene un propósito. Todo el mundo tiene una oportunidad. Puede ser contigo mismo, ayudando al prójimo, ayudando a tus hijos, a tu familia. Alguien necesita de ti en este mundo. No es solo porque, aunque vivas solo aquí, no conozcas a nadie, alguien necesita de lo que tú puedes dar. Pero como no sabes administrar de lo que Dios te ha dado, ¿cómo es? En lo poco, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar más? Lo vas a terminar gastando. Entonces, cuando vamos a la parte de finanzas personales, cuando nosotros trabajamos con personas que tal vez están haciendo menos de $200,000, ya cuando pasan de $200,000 al año, hay estratégicas un poco diferentes de parte de inversionistas y todo esto, pero si uno gana menos de $200,000, esta es una fórmula que me gusta dar porque ayuda mucho para salir de deuda. ¿Estás hablando de ingreso de una compañía o de Ingreso personal, salario. Del salario. Salario, sí. Si ganan menos de $200,000, esta es una fórmula básica donde te puede ayudar a salir de la deuda, empezar a hacer una prioridad el diezmo de tu dinero. En la compañía de nosotros,
el primer cheque que da un cliente se lo damos a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a proveer más negocio por ese cliente, por ese acto de fe que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa es la siembra. Esto es bien importante, porque muchas personas cuando las cosas se ponen apretadas, lo primero que hacen es aprietan eso, la ofrenda, paran de diezmar. Y es cuando más debes de diezmar, más debes de ofrendar, cuando las cosas que estás pasando una prueba. Y yo estoy muy contento de que Grace está haciendo este caso y está hablando de este tema, particularmente entre todos nosotros aquí que somos cristianos, porque a veces eso es lo primero que uno aprieta el bolsillo. Y es lo último que debes hacer, particularmente empezando con Dios. Aparte de eso, tú no vas a dejar pagar los impuestos, ¿verdad? Uncle Sam te va a venir arriba, tarde o temprano. Así que el diezmo, no juegues con eso en ninguna situación. Mantente fiel, igual que tú esperes la fidelidad de Él, que es eterna y no cambia. Porque nosotros de vez en cuando fallamos, bastante. Él no, Él siempre lo va a hacer. Así que esto que ella acaba de decir, yo creo que es bien, I'm very happy que lo estás diciendo, porque es muy, pero muy importante que lo oigamos todos una y más veces, porque a veces cuando las cosas se ponen un poquito duras, nos quejamos, ¿no es? Y hay que mantenerse firme. Es dar en fe. Si vas a diezmar, hazlo en fe, sabiendo que estás dando al reino del Señor y que Él te va a proveer a ti, que no tienes que preocuparte de nada. Yo les digo, yo tengo muchos testimonios que más o menos lo hablamos cuando nosotros estábamos hablando. La posibilidad que un día tú te levantes y tengas $75,000 en la cuenta cuando tengas que pagar un payroll sin saber de dónde llegó, existe, porque a mí me ha pasado. Y no fue nada ilegal. Que quieras crecer la compañía y de repente te entren $200,000 y fue algo inesperado. Puede pasar porque a mí me ha pasado. Pero ¿qué pasa? Yo doy abundantemente. Entonces yo espero también que Dios me dé a mí en abundancia. Yo no me limito yo no limito ni a Dios ni a mí. Entonces, cuando uno empieza a vivir en ese nivel de fe, las puertas que se te abren, en la paz que uno tiene. El otro día mi tía me estaba ayudando con algo en la casa y ella estaba conmigo y me dice, Grace, tú siempre pasas en este silencio, porque solo soy yo. Y le digo, sí. Me dice, pero qué paz. Sí, yo sé. Y ahí yo no decía nada, estábamos haciendo algo juntos. Pero cuando tú llegas a ese momento, que el silencio de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en realidad te rodea, empiezas a entender lo que es vivir en el Espíritu. Porque eso ya es, that's the fruit of the Spirit. Entonces ya entiendes, llegué a otro nivel. Pero eso son decisiones. Hablamos del amor, el amor es una decisión. La decisión toma carácter. El carácter no es fácil to develop, pero no cualquier tipo de carácter. Estudia qué tipo de carácter es que Dios está tratando de moldear en ti. Entonces, para terminar con esto, sería, de parte personal, estas son las 6 áreas, se las voy a leer, son las 6 áreas que cuando están tratando de ajustar el dinero en una forma personal para poder ayudar a su negocio o porque entienden que tal vez están gastando el dinero, las 6 áreas son, la parte personal son todo lo que es los gastos que uno se tiene que gastar. No tienes que comer en McDonald's, pero sí necesitas leche, pan y unos huevos. Son 2 cosas diferentes. Entonces, los gastos personales estamos hablando de lo que se necesita para vivir. El techo, el carro, el agua, el teléfono, todas esas cosas que necesitamos, ¿ok? La idea es que puedas vivir si tienes 100% de ingresos que te entran, el 50% debe de ser para esos gastos, ¿ok? El 50%. Vivimos en un tiempo donde las cosas son muy, muy caras, entonces puede ser de un 50 a un 70%.
si lo tienes que ajustar, ¿ok? Después hablamos del diezmo, que de ahí le ponemos un 10%. Si te sale a ti del corazón de dar más o tienes oportunidades de fe, de ofrendar, siempre hazlo. Si Dios lo puso en tu corazón, tiene una razón. La otra parte es, educación. Si estás tratando de crecer tu negocio o en forma personal, bueno, es que yo quiero aprender cómo hacer uñas. Bueno, es que yo quiero aprender cómo meterme a contabilidad. Todo esto, no tienes que ir a gastarte un montón de dinero en un diploma de 4 años. Lo puedes hacer ahora en el internet. Guarda un 10% de lo que te entre para la parte de educación, ¿ok? La otra parte es debt. Si tienes debt, empieza poquito a poco a matar eso. Aquí también hacen la clase de Financial Peace University con Dave Ramsey. Yo tuve un placer de ir a Tennessee y estar con él y o sea, la corporación que ellos tienen, que es genial, en la forma que ellos le ayudan a las personas a bajar el debt, es muy similar a esto. La idea es, ellos usan un sistema un poquito diferente, pero la idea es igual. Tienes que aportar, ser muy, muy intencional a dónde te estás gastando el dinero. Y puede ser que este mes no lo puedas hacer, pero te puedes preparar para que el otro mes sí. Después tenemos los investments. Creo que casi todo el mundo aquí es hispano. Bueno, el hispano tiene una manera de pensar muy, muy típica, que es que tengo que trabajar para hacer dinero. Bueno, te digo, no tienes que trabajar para hacer dinero. Tu dinero sí puede trabajar por ti, pero tienes que tener la educación y tener el dinero. $5 pueden ser $500 al fin del año, pero tienes que primero tener el dinero aparte y la educación de dónde lo vas a poner. El primer paso que puedes hacer, si no tienes así el conocimiento muy, muy extravagante de inversionista, coge una cuenta de ahorro que sea high yield. Capital One tiene uno que te da 5%. Fácil, lo puedes hacer online. No necesitas conocimiento y te da un return muy rápido y, o sea, fácil. Ahí pones el dinero. Y cuando ahorras, vamos a decir que tal vez no tienes deuda o vas a poner el dinero para un investment, tienes que ponerle un nombre. Estoy ahorrando para X. Quiero duplicar mi dinero para X. Todo tiene que tener un propósito. Un propósito. Todo tiene que tener un propósito. Hablamos de eso el domingo. Tú lo oíste, ¿verdad? Yes. Y la última es la diversión. La diversión también tiene un límite, eso también un 10%. Si ganaste $2,000 al mes, tienes $200 para disfrutarlo. Lo puedes hacer. Y antes que empiece, porque queremos también oír de Alexandria, pero hablaste de la parte de educación, que obviamente es muy importante en el tema de cómo, bueno, en muchos negocios se habla de continuing education, una educación continua para tú seguir avanzando en tu área. Es interesante, depende del oficio y tu negocio, pero el Internal Revenue Service tiene un programa donde todos los dólares que tú has invertido o te has gastado en tu negocio bajo el concepto de Research and Development. Yo no estoy aquí para dar consejería fiscal, pero hablen con sus contadores públicos si no están usando a Grace y a Alexandria, porque todo dólar que tú has invertido o has gastado en tu negocio, el gobierno federal te hace un reimbursement. Every dollar. Y nosotros lo hemos hecho en nuestra compañía por 5 años corridos y es un montón de plata. Porque todo dólar que tú puedas justificar que fue como para crear algo, para diseñar algo, para entrar en un negocio nuevo donde hubo research y desarrollo de una idea o de un concepto, todo ese gasto lo puedes recuperar después a final del año. Y puede ser muchos, pero muchos dólares. Así que siempre es importante. Yo creo que la primera, no sé si fue la primera o la segunda programa que tuvimos, es el equipo con que tú te rodeas.
Y hoy están escuchando, van a escuchar ahora de Alexandria, pero creo que ha sido muy interesante lo que ha traído a plantear Grace. Es importante en el aspecto fiscal, contable de tu compañía, tener a alguien que esté al tanto de las leyes, astuto y pensando en todas las cosas que te pueda ayudar a cómo administrar tu tiempo, tu dinero y tus inversiones. Porque en el caso de Marta y María, la que sabía lo que había que hacer era María, no Marta. Así que en ese enlace vamos ahora, Alexandria, quiero que hemos oído de esta parte que es muy, muy interesante. Háblanos un poquito de tu parte, porque tú también has tenido una experiencia bien variada como auditora, con Ernst Young, con PricewaterhouseCoopers, analista, viendo los números, y yo sé que ahora va a ser un powerhouse entre ustedes dos. Hablan un poco del tema de enfoque y prioridad. Buenas noches. Pastor, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar con todos ustedes acá. Obviamente aquí Grace le habló de las prioridades y foco cuando estamos hablando de nuestras empresas, cuando estamos hablando de presupuesto personal y de nuestras empresas. Pero yo les quiero contar del sentido del humor, como le estaba contando a Grace y al pastor, del sentido del humor que el Señor tiene. No sé si todos lo saben, que tiene sentido del humor. Cuando el pastor me dice, quiero que nos acompañes a mí y a Grace para este Next in Line, cuando miro el tema de foco y prioridades, de verdad que me dio mucha gracia. ¿Por qué? Porque el Señor conmigo ha trabajado sobre prioridades. Y sobre Marta y María, el Señor me dio una palabra y fue tan fuerte un momento que tuve no sé si saben que las mujeres tenemos muchos pensamientos rápidos, ¿no? Nuestra mente corre, ¿verdad?, a muchas millas por minuto, y en un momento que como estaba Marta, atareada, estaba ajorada, el Señor me habló. No les puedo decir que fue una voz audible, pero fue tan fuerte, suficientemente fuerte para que yo me detuviera y dijera, ¿qué pasó aquí? Y la palabra que el Señor me dio fue el síndrome de Marta. Entonces, no sé si puedo hacer aquí muy clara, pero fue una pescosada, no sé, ¿se entiende? ¿Verdad? Porque es como que despierta, y fue tan fuerte que yo me detuve a pensar yo, ¿ok? Porque mío no era el pensamiento. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y corrí a la Biblia, sabía la historia, pero tuve que repasarla nuevamente. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Y si a lo mejor me habló a mí, y probablemente te hable a ti también, que tenemos que tener cuidado con las prioridades. Y como decía el pastor, que a lo que le decimos que sí, hay algo que le estás diciendo que no. ¿Dónde está tu tiempo? Porque Marta no estaba haciendo nada mal, al contrario, estaba leyendo un libro de Samuel Chan, no sé si conocen este escritor. Él tiene un libro que son 52 Speechy Tuesdays, y el primer estudio habla de Marta y María. Y básicamente lo que estamos hablando es que necesita a las Martas. Si el Señor no necesitara una Marta, no me hubiese creado a mí. Ahí te estoy diciendo. Él necesita una Marta que administre, que haga, que sirva. Pero Él te está diciendo a ti, yo necesito eso, pero por encima de eso necesito que seas mi discípula, que era lo que estaba haciendo María. Amén. Y a veces nos enfocamos tanto, y estoy hablando de yo, o sea, esto que le estoy hablando de mí, de que el Señor me ha dicho, despierta porque tu Marta está en high, pero necesito que estés aquí a mis pies. Entonces te hablo a ti como esposa, como hermana, como madre, como empresario, como ama de casa, que tienes que tener las prioridades claras. Y si el Señor no está primero en tu lista, como decía el pastor, de tu to-do list, te estoy diciendo que las cosas no están bien. Cuando yo empecé hablando con Grace, que llevamos hablando más de un año para concretar esto, una de las cosas que yo le decía ahí, si el Señor no está en el centro de esto, no voy para ningún lado. ¿Por qué? Porque esa tiene que ser tu prioridad. Ese diezmo tiene que ser tu prioridad. Tiene que ser el primero. Como dice nuestro pastor Delgado, él siempre nos dice que lo que tú no pones debajo del Señor, Él no lo puede bendecir.
Por lo tanto, tiene que ser el primero, tiene que ser tu familia, y en tu negocio esto aplica a tu liderazgo también. Tiene que haber enfoque y prioridad para que tú puedas liderar un equipo en el camino correcto. Pero si tú estás, como dicen en inglés, all over the place, tu equipo va a estar también como en todas partes, ¿no? Entonces, si no te puedes ubicar tú, no los puedes ubicar a ellos. Y desafortunadamente, muchas veces tenemos o a veces podemos ser jefes que no tienen un foco directo, una visión clara. ¿Okay? Y estamos hablando que esto aplica en tu ministerio. Los que estamos sirviendo, porque mira qué cosa tan interesante, que Marta estaba sirviendo a Jesús ahí frente a él, con los pastelitos, como decía el pastor, con el cafecito, con lo que sea que le estaba, ¿verdad? Le estaba sirviendo a él, lo tenía de frente en carne y hueso. Y aún así, el Señor le dice, yo necesito que estés como Marta, porque esa parte no será quitada. Quiere decir que tú puedes tener tu negocio que hace millones de dólares, pero el Señor te está diciendo que Él te necesita ahí primero. Que lo otro viene después, estoy segura que sí, como decía, como lo estaba hablando Grace, pero tenemos que tener muy claro nuestra visión y nuestra misión. Y desde el punto de vista de negocio, yo quiero hacer aquí un punto, un momentico, en este punto, porque es muy importante, y aquí en la audiencia hay muchas personas que vienen aquí a Alfa Omega. Y quiero que entiendan lo que ella acaba de decir. No que no lo hayan entendido, pero quiero que lo repiensen. El servir es importante, pero más importante que el servir es el discipulado, para ponerlo en prioridades. Tú puedes ser un obrero, estás haciendo funciones en la congregación, bien aquí en Alfa Omega, o ahí tú vas al Rey Jesús, estás en una iglesia. Y tú puedes ser ujier, tú puedes ser un ministro y estás haciendo un trabajo. Igual que Marta estaba sirviendo a Jesús. Ella no estaba haciendo nada malo. Sirviendo los pastelitos, preparando el punch, haciendo las tostadas con mantequilla para servir a Jesús y a los discípulos. Era obra de Dios, pero no era lo mejor. Lo mejor era el discipulado de María. Y tenemos que nosotros, particularmente los líderes de la iglesia, porque todos tenemos las mismas 24 horas. No han inventado la 25. Tú no puedes decir no. Cada uno de ustedes decide. No pueden echarle la culpa a otra persona. Marta decidió en ese momento lo que era más importante para ella. María decidió lo que era más importante para ella. Y sin esa conexión, y esto como yo, una vez me dijeron, ay, pero es que tú estás en todo. Y eso no fue algo, no lo tomé como bueno. ¿Sabes por qué? Porque estando en todo no quiere decir que estás haciendo bien. Y aquí volvemos a la Marta. Y el Señor me habló muy claro. ¿Me tienes que servir conmigo o me sirves tú sola? Tienes que servir conmigo. Yo te voy a dar visión, te voy a dar dirección, te voy a dar instrucción. Cuando mi esposo me dice, sal afuera para que veas la luz del sol, es un mensaje. Como que no, estamos a veces tan atrapados en eso, así que por lo menos ese sería mi comentario también. Sí, y de parte también del discipulado y entender la importancia de esa, es que también tenemos responsabilidad de hacer, o sea, una sanidad interior. ¿Y cómo lo podemos hacer sin eso? Yo le doy gracias a Dios que yo he podido tener como mi pastora María Gabriela, que está desde Bogotá, que me ha ayudado mucho en trabajar la sanidad interior. Y eso para mí ha sido de parte que yo lo hablo ahora con mucha gente y le digo yo, cuéntame de la relación contigo y tu papá. Porque de acuerdo a la relación que tú tuviste con tu papá carnal, va a decirme cómo es que tú ves al Señor. Pero eso es algo que se necesita saber. No podemos esperar tampoco que todas las cosas se hagan fácil cuando diezmamos y todo, si todavía tenemos un corazón herido, o tenemos resentimiento, o no sabemos cómo practicar el perdón. Estas son cosas que todas están ligadas y se demuestran en nuestras finanzas.
Si estás yendo por una parte financiera difícil, busca en ti la sanidad interior, que hay algo ahí que no está cuadrando. Porque al fin del día sí, Jesucristo ya hizo el sacrificio por nosotros. Exacto, entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es no continuar en el sacrificio, sino que ahora ir al lado de obediencia. Porque son dos cosas muy diferentes. Terminamos sacrificando nuestro tiempo con 5 trabajos y todo esto, pero Dios no te llamó a sacrificar tanto. Pero sí te dijo que tienes que ser obediente. Entonces, entendiendo también que tenemos esa responsabilidad de mirar hacia adentro, para nuestra sanidad es muy importante a cómo refleja nuestra visión, y de ahí vamos a ver qué es lo que estamos haciendo la prioridad de nuestras vidas. Mira, yo te diría que yo el domingo pasado prediqué en la iglesia en el servicio a las 2:30 y hablé de la vida de David antes de ser rey. Obviamente no todo David fue rosas y perfume. Tuvo su problema de adulterio y peor. Y cuando tú miras, cuando las cosas empiezan a ir mal para David y empieza a tomar decisiones malas, donde empieza a pecar, había una cosa que era interesante. De pronto tenía demasiado tiempo en sus manos. Y una de las cosas que yo creo que más peligra al hombre y a la juventud, por eso que a mí me gusta ver siempre los muchachos que estén muy activos, que desde por la mañana hasta que se acuesten tienen algo que hacer, es que particularmente para el hombre, yo no puedo hablar de la mujer, pero para el hombre yo creo que a veces lo peor que tiene es que tenga nada que hacer. Y entonces la mente se le empieza a ir y la mente es donde empieza el problema, porque ahí es donde te ataca el diablo. Y cuando tú tienes tus prioridades bien establecidas, esas ventanas de la mente las tienes bien trancaditas para que solamente va a entrar lo que la voz del Espíritu tuyo permite. Porque cuando tienes mucho tiempo y abres esas ventanas como quieres, ahí es donde empiezan los problemas, y ahí fue el problema de David. Debería haber estado en el campo de batalla con sus colegas y estaba mariposeando en la azotea viendo qué hacía. Y después de un problema se metió en otro, porque tapó un problema con otro problema, en vez de darle frente, que es otra cosa. Cuando tú tienes un problema, dale frente y resuelve. No trates de pensar que se va a ir y se va a desaparecer como el agua que se va a poner peor. Y nosotros los hombres a veces ahí tenemos más dificultad que ustedes. Aunque yo sé que Marta, no solamente Marta, hay otra historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Ruth. En la historia de Ruth sigue a su suegra, Noemí. Pero Ruth no estaba sola. El otro hijo que había muerto de Noemí tenía una esposa que se llamaba Orfa. Y Orfa y Noemí, las dos mujeres estaban a la par. Eran buenas mujeres. Noemí había sido buena con ellas dos. Las dos se van con Noemí, la están siguiendo. Pero en un momento Noemí le dice: ¿para qué tú me sigues? ¿Por qué tú no te regresas a casa de tus padres? Orfa regresó. No fue un pecado. Noemí siguió a la suegra. Lo hizo. Ruth siguió a Noemí. Lo hizo mejor. Igual que María. María lo hizo mejor. Escogió la mejor parte. Así que no es tanto que estamos escogiendo entre el mal y el bueno. No. Entre las tinieblas y la luz. No. Aquí lo que estamos hablando era escoger entre servir al Señor y ser un discipulado, que era a una potencia mucho mayor. Y donde si vamos a ser excepcional en nuestros negocios, el tema no solamente de no hacerlo mal, sino siempre hacer lo que es ultra mejor entre todas las cosas que tienes para escoger. ¿Okay? Y nosotros también, todos caminamos en un propósito, todos tenemos una misión. Y tenemos que tener cuidado con nuestro tiempo, porque todo lo que nosotros hacemos
está ligado a ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Así que tus reuniones, este tiempo que estás tomando aquí, todo está ligado para llevarte a ese propósito. Así que tienes que ser cuidadoso de cuando dices sí y cuando dices no, volviendo a lo que nuestro pastor nos habló antes. Y eso, yo creo que considerando eso, cuando vamos caminando, sabemos decir con firmeza no, porque tengo que dar el sí, porque este sí está ligado a mi propósito y todo es como el Señor te está llevando cada vez a tu máxima expresión, ¿verdad? A tu mejor yo, a tu mejor ser en todo lo que hacemos como auditor. Cuando estamos mirando cuando estamos mirando los números de las unidades, de las compañías, cuando estamos hablando, siempre estamos conversando dónde están los controles, ¿verdad? Cómo cuidas tu caja, cómo cuidas tus activos, y todo eso tiene que ver con las prioridades de cómo tú estableces tu negocio y también tu vida personal. Por cierto, en todas estas cosas siempre sé consistente. No es hacerlo bien una vez y después te olvidas y ya no lo haces una vez más. Sé consistente. Ella mencionó otra palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Es más, después cuando vayas a la casa, lo pones en tu iPad, o que es la manera más fácil, search, y busca la palabra firme o firmeza. Fíjate cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento el tema de ser firme. Lo que Cristo Jesús no soportaba es que tú fueras tibio, que no estás ni aquí ni allá, que estés en el middle of the fence. Sé firme con tus convicciones, con esto que estamos hablando, ¿okay? De tener la prioridad, el enfoque en el discipulado más que en el servir. No que el servir no es importante, pero el discipulado cambia vidas. Lo que estaba escuchando María de Jesús cambia vidas. El servirle los pastelitos a Jesús mataba el hambre del momento, pero no cambiaba la vida de nadie. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, y todos tenemos que tenerlo en cuenta. El servir vale, pero vale mucho más expandir el reino con un discipulado donde estás cambiando vidas. Lo que estamos haciendo aquí esta noche, tú puedes decir que es eso. Siempre hay alguien aquí que escucha algo, que le resuena en su corazón, que después lo aplica, que le ayuda. Yo creo, yo nunca tuve la oportunidad de estar sentado donde están ustedes y que alguien con más experiencia, con muchos años, me hable de cosas que me hubiera querido yo tener la ventaja de escuchar. Así que yo lo que veo que estamos haciendo nosotros aquí es, en ese caso, tratando de expandir el reino de Dios aquí en la tierra, compartiendo revelaciones que vienen de estudios bíblicos aplicados a las vidas nuestras, porque ellas dos lo están aplicando en su mundo contable, de administración de empresas, cosas que la mayor parte de ustedes bien trabajan o tienen su empresa privada. Y yo creo que todo lo que hemos tocado en el día de noche, ya veo que mi esposa me está enseñando que nos queda menos de un minuto, y yo, una de las cosas que sí soy obediente. Así que estamos ya al punto de terminar. Quiero preguntarle a Grace y a Alexandra si tienen algo más que antes de despedirnos esta noche. Bueno, les diré, tomé unas notas aquí no sé si han leído este libro, pero se los recomiendo, del doctor Miles Monroe, que habla de la visión y el poder de la visión. Y él le dice estos 4 puntos que son rapiditos. Tu mayor enemigo es la distracción. Y acuérdate que el enemigo, eso es lo que usa, distraerte. Así que cuidado. La visión viene y se cumple en fases. Sé paciente. Estaba yendo a una pastora que ella estaba diciendo que el enemigo es paciente. Él espera para tirarte y nosotros somos desesperados. Tenemos que ser pacientes. El mayor enemigo de lo correcto es lo bueno. A veces lo bueno, como está diciendo el pastor, todo puede ser bueno. Marta estaba perfecto, haciendo todo bueno,
pero siempre hay algo mejor. Y lo último que les digo es, aprende de los demás, pero nunca te conviertas en ellos. Hay gente que pueden ser ejemplos, que nos van a ayudar, pero tú eres individual, no te compliques la vida tratando de ser otra persona. El Señor tiene algo específicamente para ti. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Grace, y de ti, vamos a oír de ti antes de terminar. I should have gone first. That was so good. No, bueno, para seguir con eso, lo único que puedo decir es que conozcas quién eres, tu identidad, pero en Cristo sobre todo. Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Lo único que pide es que puedas trabajar tu corazón. Que trabaje, cuando el mandamiento más importante, ¿verdad? Dice que lo amemos con todo nuestro corazón, el alma. El alma es algo que algunas veces corre a la gente. Y el alma y el espíritu son dos cosas muy, muy diferentes. Cuando el alma se presenta, tienes que saber que eso fue algo que I struggled with that a lot con mi primer compañía. En mis 20 años tuve una compañía valorada, que la crecimos en 5 años, $25 millones. Yo era la única mujer sentada alrededor de un montón de hombres multimillonarios y no me sabía controlar. Yo cerré muchas puertas, aunque sí, Dios estuvo conmigo y por su gracia salí ganando, perdí mucho por falta del control, el dominio propio. La mente es algo muy importante, controlar tus pensamientos, entrégaselos a Dios. Hay versículos que tú puedes siempre guardar contigo, tenerlos y que te van a ayudar a superar cualquier pensamiento que no sea de Dios en tu mente. Nuestras fuerzas. Algunas veces pensamos que las fuerzas tienen que ser algo físico. El descanso es una fuerza. Amén. Y tal vez el más poderoso, porque dejas que Dios haga su obra. Eso es todo. Grace, muchas gracias. Un fuerte aplauso a Grace y a Alexandria. Y a todos ustedes quiero dar las gracias por estar con nosotros y también todos los que están conectados con nosotros a través de los medios sociales. Quiero recordarles que el último miércoles de cada mes estaremos reunidos aquí en el Powerhouse de Alfa Omega para servirles con temas de importancia. Y el 26 de marzo, el último miércoles del mes de marzo, vamos a tener el tema de actitud. Tema también importante. Yo me recuerdo que hace muchos años, nosotros a veces en las reuniones anuales de la compañía siempre invitábamos a un motivador, vamos a decir. Y había este señor muy bueno en la primera vez que lo hicimos y me recuerdo que él hizo como una encuesta entre todos los empleados. Y la pregunta era algo como así. Cuando tú vas a seleccionar un colega con el cual quieres trabajar, quieres colaborar, o si tú vas a entrevistar a alguien para emplear en tu compañía, ¿cuál es la cualidad más importante que tú buscas? Y cuando empezamos como peel the onion, quitarle cada lámina al tema, todo se reducía a la actitud de la persona. Así que obviamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de los temas bíblicos sobre actitud y carácter, cosa que mencionó Grace. Así que no se pierdan el 26 de marzo, miércoles aquí, estaremos de nuevo con ustedes. Ahora finalizando, vamos a despedirnos en oración y después vamos a abrir para comentarios y preguntas que ustedes pueden tener. Bien, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche, por esta gran presentación. Gracias por la vida de Alexandria y de Grace y todos los mensajes, conocimientos, mensajes que han dado de corazón inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Declaramos que nosotros nos vamos hoy mucho mejor de cómo entramos. Declaramos que somos de arriba, que no somos de abajo. Declaramos que somos cabeza, que no somos cola. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos fortalece.